Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos, bienvenidas, chicas y chiques, a este primer taller de música de los videos denominados Música en el Taller. Estos talleres son creados con la finalidad de aprender la música, pero también de observarla desde otra perspectiva, una perspectiva más interactiva, mucho más educativa, menos rígida como se suele ver a la misma. Sin embargo, se mantendrán algunos términos porque, bueno, es necesario como tal aprender la música y también comprenderla. Estos talleres fueron pensados y creados a partir de la necesidad de que las personas vean a la música no solo como una rama de entretenimiento, como un elemento eh, que nos puede distraer, sino como una opción para aprender también en este encierro que estamos viviendo nosotros y que nos sirva también para aumentar nuestro lenguaje musical, nuestro vocabulario musical y tengamos otra opción y como les decía antes, podamos observar la música desde otra perspectiva, no solamente como algo que nos divierte, que nos permite bailar, sino también como un elemento que podamos escuchar, podamos percibir, podamos sentir, incluso podamos comunicar a través de este. Claro que la finalidad de estos videos no es aprender de una manera técnica, rígida, la música, sino que sea más flexible, que sea más apegada a las necesidades de cada uno, ya que la música es muy subjetiva. Y en este punto hay que recalcar de que la subjetividad nos ayuda a comprenderla desde distintas maneras, a nuestro tiempo, a nuestra velocidad, en la cantidad que nosotros queramos comprender. Bien, para esta primera clase introductoria, hemos preparado una pequeña presentación que viene a ser la siguiente. Como ya dijimos, estos pequeños videos son denominados música en el taller. Y este primer video es denominado música para todas y todos. En la clase 1 vamos a tener una mirada histórica a lo que es la música, pero de una manera muy superficial, muy rápida, muy dinámica y de un tema que muchos de mis alumnos me han preguntado. Bien, antes de comenzar, bueno, me presento, soy Pedro Carrillo, estudio en la Universidad de las Artes y me especializo en el instrumento de violín. Yo he sido profesor tanto de teoría musical como de instrumento. Y muchos de mis alumnos, al momento de empezar a estudiar lo que es la música, siempre me preguntan cuestiones como, por ejemplo, cuánto tiempo me tomó aprenderme las notas, qué ejercicio hice, eh, cuánto al día yo leía música, cómo hacía para solfear, etcétera, etcétera. O sea, son diferentes dudas, diferentes cuestionamientos que siempre salen desde el punto de vista de lo que es el lenguaje musical, es decir, los códigos que conllevan a lo que forma la música. Entonces, para esta primera parte vamos a iniciar con un problema, lo que no nos podía faltar. Entonces tenemos el enredo musical. Todos al momento de eh, aprender o de alguna vez revisar música, ya sea porque alguien nos contó, porque escuchamos a diario, porque leímos alguna vez, porque lo vimos en la escuela. Sabemos que las notas musicales son 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y repetimos eso durante toda nuestra vida, sea que estudiamos música o no. Pero siempre hay que indagar, siempre hay que cuestionarnos estas cosas. No necesariamente tenemos que repetir todo lo que nos dicen. ¿Y por qué son 7? ¿Por qué no son 10? ¿Por qué no son 4 solamente? ¿Por qué no son 5? ¿Por qué se llaman de esa manera? ¿Cuál es el origen de ese nombre? Al igual que cada uno tenemos nuestros nombres que nos identifican. En mi caso, por ejemplo, yo me llamo Pedro, me llamo así por mi papá y él a su vez se llama así por su abuelo. Pero las notas, ¿de dónde sale este nombre? ¿Cuál es la razón de ser? De que sean denominadas con do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces, al igual que nuestro amigo Bob, mis alumnos se ponen de esa manera cuando tienen que leer música debido a que este es un lenguaje y como tal posee códigos, los cuales nos permiten formar palabras mucho más pequeños que eso, las sílabas, las palabras, eh,
las frases, las oraciones y finalmente nos permite expresarnos. Lo mismo es en la música. Existen signos y códigos que al unirse forman frases, forman ideas y por lo tanto forman mensajes que están cargados de expresividad, están cargados de emociones o pueden ser, eh, no necesariamente pueden ser este tipo de frases o de mensajes, pueden ser incluso mensajes más cortos que tengan otro tipo de intención. Por eso es que la música es muy subjetiva. Entonces, de manera muy rápida, muy superficial, como dije antes, tenemos los comienzos del origen de los nombres de las notas, ya que la primera etapa para poder aprender y leer música es aprenderse justamente estos códigos que nos permiten entender a la música. Así como nos aprendemos las vocales, por ejemplo, A, E, I, O, U, tenemos que aprenderlos las notas musicales. Entonces, Guido de Arezzo, que es este caballero que tenemos aquí, fue un monje entre los años 995 y 1050. No vamos a profundizar en números, en fechas, porque esa no es la intención de este taller. Este fue un monje benedictino, es decir, de esta orden, considerado el padre de la música. ¿Por qué? Simple y llanamente porque fue quien dio el nombre a las notas musicales, es decir, como un padre le dio el nombre a sus hijos, en este caso las notas musicales. Pero hay que recalcar de que en el tiempo en el que vivía Don Guido, para los amigos, eh, no existían las notas como tal. No había una forma de escritura definida, ya que la música era transmitida de manera oral. Es decir, alguien cantaba, por ejemplo, un ejemplo poniéndonos en nuestro contexto, los pollitos dicen. Entonces alguien les dice, los pollitos dicen, pío, 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 alguien escucha esa melodía y para enseñarle a otra persona, quien ya la sabe, se la cantaba y le decía de qué manera había que ser interpretada, las pausas, las alturas, los fraseos, los respiros, todo eso era transmitido de manera oral. Nada era escrito, por lo que muchos cantos eran aprendidos de esa manera. Y donde más se desarrollaban este tipo de cantos eran en las abadías, en donde se reunían los monjes. Entonces, ellos eran los encargados de transmitir de manera oral estos cantos y por ende seguir esta tradición. Sin embargo, Guido de Arezzo tuvo una genial idea. ¿Por qué no compilar todo esto? Es decir, unir, hacer un solo compendio de los cantos, en este caso litúrgicos, porque recordemos de que en esta época los cantos eran dirigidos a Dios, era una herramienta para su enseñanza y su alabanza. Entonces, Guido de Arezzo dijo, hagamos un compilado, es decir, cojamos todos los cantos que ya existen y los unimos en un solo tomo. Y de esta manera podemos leer la música, la podemos aprender. Si a alguien se le olvida o muere quien la sabía, ya no era necesario eh, que se busque a alguien que se la sepa de memoria, sino que ya existía el registro escrito y era mucho más sencillo. Obviamente la manera de escritura y la forma en cómo se plasmaba era a través de papiros, de manuscritos muy antiguos. Y los signos también iban a ser modificados con el transcurso del tiempo. Como dije, la música es un lenguaje y un lenguaje como tal, los lenguajes como tal sufren modificaciones. Las letras que tenemos hoy en día no siempre fueron así y no en todos los idiomas se mantienen las letras que nosotros usamos. Entonces, tenemos que tener en cuenta este tipo de modificaciones para que podamos comprender el origen de la música. Don Guido se inspiró en las sílabas iniciales de uno de sus versos dedicados a San Juan Bautista, el cual se llama Ut Quiant Laxis, atribuidos a Pablo el Diácono. Entonces, el verso del cual nos referíamos es este de aquí. Obviamente no lo voy a leer porque no sé latín, pero sí les he marcado la primera de el inicio de cada frase. Tenemos entonces ut, re, mi, fa, sol, la y por ende si. Ahora, hasta ese entonces, si no se había añadido a lo que hoy conocemos como notas musicales.
Y ut me dirán, pero ¿y dónde está do? Antes ut era do, pero al momento que se las cantaba era muy complicada la pronunciación, por lo que se la cambió a do posteriormente. Sí sale a partir del nombre San Juan. ¿Por qué? Porque es Sancte Ioannes. Entonces, S-I iba a dar origen al nombre de la nota Si. Y con eso ya teníamos las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si. Como se dan cuenta, el origen es sumamente sencillo, entre comillas, pero Guido hizo un gran aporte antes y después a la música, ya que él tuvo la idea primero de compilar los cantos y segundo, de crear un sistema de escritura que tenga códigos, que tenga signos, los cuales puedan ser leídos, puedan ser interpretados. Entonces, tenemos así las notas musicales. Una vez que ya teníamos eso de ahí, había que buscar la manera en cómo se colocarían estas notas musicales, cómo serían leídas. Ahí es donde entra la idea del tetragrama. El tetragrama, como se darán cuenta, esto parece una partitura, porque lo es, pero es una partitura antigua. ¿Por qué? Porque lo que se encuentra aquí, si se dan cuenta, son 1, 2, 3, 4 líneas. Tetra, 4. Antes no existía el pentagrama. El pentagrama, la quinta línea, fue añadida mucho después. Antes se leían de 4 líneas y con estos signos que se encuentran aquí, que parecen cuadraditos, son como los antecesores de las notas musicales. Tienen casi la misma forma, si se dan cuenta aquí como un corchete. Sin embargo, no existe lo que más adelante conoceremos como el compás ni la clave. Si quieren saber qué es el compás y la clave, obviamente tienen que seguir viendo nuestros videos. Lo que encontramos aquí, estos signos se llaman neumas. Antes no existían estas líneas, estas neumas eran escritas, imagínense como en esta parte en blanco. Quien las leía, obviamente se sabía de memoria el canto, interpretaba la subida de las notas, por ejemplo, de esta a esta de acá, cómo tenía que subir, cómo tenía que leer la nota de acá, porque ya se la sabía de memoria. Esto es lo que Guido quiso evitar, para que para que puedan perdurar los cantos y no se pierdan. Esa fue la idea principal de él. Entonces se genera el tetragrama. En el tetragrama comienzan a escribirse los neumas que daban una indicación mucho más aproximada de lo que se estaba cantando. Y obviamente la letra en latín se encuentra en la parte inferior, porque recordemos que estos cantos eran litúrgicos, es decir, tomaban textos sagrados de las Sagradas Escrituras y los musicalizaban, porque la intención de la música hasta ese entonces simplemente era alabar a Dios, nada más. Más adelante se iba a transformar esta visión de la música. Siguiendo con esta explicación, entonces, vamos a volver a nuestro contexto. Y hicimos este viaje en el tiempo de la música. Ahora, volvamos a nuestro contexto. Tenemos las notas musicales. Y mis alumnos siempre me preguntan, ¿cómo yo puedo identificar las notas? Se me hace muy complicado, profesor. Cada vez que yo veo solamente observo, como decía mi hermana, bolitas y palitos sobre líneas y todas me parecen iguales. Y sí, llega a marear un poco al principio porque no estamos acostumbrados a este tipo de lectura, este tipo de signos. Sobre todo porque el pentagrama está en blanco y negro. No hay algo que nos indique el rojo es do, el amarillo es re, el verde es mi, nada de eso. Entonces se vuelve un poco más confuso. Pero por eso hoy les venimos a proponer esta especie de pequeño juego conocido como jeroglífico musical, porque uno tiene que leer a partir de lo que ya conoce. Lo que va a hacer esto es primero a enseñarnos la ubicación de las notas y aprendernos su nombre. ¿Cómo funciona? Si yo simplemente veo esto, obviamente no lo voy a poder leer de buenas a primeras. Pero si yo me centro en las letras, en las frases, ya lo voy a poder leer. ¿Por qué? Porque yo ya tengo aprendido ese código, que es el de las letras, las sílabas y las palabras. Obviamente el código del lenguaje musical aún no lo tengo aprendido, por eso no lo sé. Pero una vez que ya lo tengo aprendido, voy a poder reconocer igual
que las palabras. Por ejemplo, si yo leo una C, una U, una A, junto a una N, una D y una O, sé que es la palabra cuando. Entonces, leyendo de esta manera, tendríamos cuando por mañana sale el. Hasta ahí tenemos una frase. Entonces, podemos leer cuando por. ¿Qué podría ir aquí? Cuando por esta mañana. Recordemos que estamos aprendiendo los nombres de las notas musicales. Entonces no pueden ser más que do, re, mi, fa, sol, la, si. Como ya tenemos eso aprendido, los nombres, pero no la ubicación, vamos a utilizarlo. Cuando por, si yo quiero unir esto con mañana, tengo la sílaba la. Cuando por la mañana sale el, obviamente, ¿qué sale por la mañana? El sol. Entonces tenemos el sol. Ya tenemos dos notas de las 7, la y sol. Cada vez que veamos esta nota, sabremos que es la. En la ubicación del pentagrama siempre va a ser la. La música tiene una parte que es memorística y es mecánica. Luego viene la parte humana y la parte interpretativa. Pero esta primera parte nos ayuda a nosotros a comprender, como ya les dije, los diferentes signos y códigos dentro de este lenguaje que es nuevo para nosotros, pero que nos ayuda significativamente. Entonces tenemos, cuando por la mañana sale el sol, me voy andando. Sé que la palabra andan tiene una sílaba final. Si yo voy andando, ¿qué es la nota que está aquí? Hasta la playa, allí se oye el mar. Hay una O aquí. Y ya sabemos qué nota es esta, porque acá arriba ya se repetía, que era el sol, ¿no? Entonces allí solo se oye el mar. Me pongo caseta, entonces me pongo, ¿qué me pondría? La camiseta, puede ser camiseta. ¿Por qué no puede ser la aquí? Porque ya habíamos visto previamente la que está acá arriba. Entonces no puede ser la. Prueba con otra nota. Me pongo re, ¿no? Me pongo do. Me pongo mi, ca, mi, zeta. Muy bien. Entonces me pongo mi camiseta. Si se dan cuenta, mi va a ser la primera línea del pentagrama. Esto es una figura musical que también lo vamos a explicar en los siguientes videos, si se quedan obviamente a observar esta serie de videos. Esta es una negra, se conoce como negra porque está pintada. Es una figura musical. Entonces, la frase dice, me pongo mi camiseta negra, como la que cargo yo. Cojo, ya conozco esta nota, por previamente ya había estado, mi barca y si voy en una barca, perdón, tengo que remar. Entonces, cojo mi barca y remo. Esta nota va a ser re. Dice aquí, me digo. Entonces, vamos a descartar. Por descartes, vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos re, tenemos mi, sol, do y la. ¿Qué notas nos faltan? Tenemos fa y tenemos si. Si yo pongo aquí fa, sería fame. No tiene sentido. ¿Cuál otra me queda? Sí. Sí, me.
es una condición. Si me, entonces tenemos que la tercera línea va a ser la nota si. ¿Cuál era la última que me falta? Por descartes, fa. Fatigo, entonces el primer espacio va a ser fa. Dejo de, ya habíamos visto antes esta nota, remar. Y me que, aquí va a haber una excepción. Las notas musicales, cuando yo hago la escala y me dirán qué es una escala, pues vean los siguientes videos para que puedan entender qué es una escala y así se les pueda explicar y pueda ser más sencillo. Yo tengo do, re, mi, fa, sol, la, si. Esa es la escalita que a nosotros nos enseñan en la escuela. Pero lo que no nos explican es que esa escala tiene un proceso cíclico. Es decir, si yo empiezo en do y voy subiendo, do, re, mi, fa, sol, la, si, la nota que viene después de si va a ser do nuevamente. Do. Eso significa de que la escala va a estar constantemente girando en sí misma. Esa es una forma de verlo. Otra es que la escala va a subir y no va a tener fin. Entre comillas, no es que no existe una escala infinita, pero se entiende de que va a seguir subiendo. Y eso es hasta que uno decida cuándo parar. Lo que va a variar es la altura. No es lo mismo cantar un do, de un do, o de un do, do, do. Son diferentes alturas. Es decir, cada una tiene una distancia diferente de la otra. Y eso hace de que se genere un nuevo concepto, el sonido grave y el sonido agudo. El grave, como ya decía, do, del agudo, do. Es la misma nota, pero a diferente altura. Por lo tanto, si ya yo ocupé todas las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, y yo sé que este es el si, la nota que está aquí. Si se dan cuenta, como su nombre dice, escala, es una escalera. Van subiendo. Por ende, la nota que sigue después de esta tiene que estar en un espacio, que es esta de aquí. Y como ya agoté todas las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, la siguiente va a ser el do. Es decir, esta nota va a ser do. Y ustedes me dirán, pero do es esta. ¿Cómo puede ser posible? Como ya les dije, las notas van subiendo y reciben su nombre de acuerdo a la clave que tengan al principio, es decir, la clave de sol, que es la clave que todos nos enseñan al principio de la enseñanza musical básica, pero también dependiendo del espacio que ocupe, en este caso, del el lugar que ocupe en el pentagrama. El pentagrama tiene líneas y tiene espacios. Cada nota va a ocupar un lugar y cada uno es distinto e independiente. Por eso no podemos ver simplemente como bolitas y palitos sobre líneas, no, porque tienen un sentido de ser. Siguiendo con el ejercicio. Y me quedo en este signo que está aquí, es un silencio. Es decir, y me quedo en silencio. Tumba, ya dijimos que esta era do, sobre la misma nota del principio, la arena, para escuchar nuevamente la, mu, la nota que teníamos en esta parte del inicio de la otra oración, si, música marina. Si se dieron cuenta, nosotros leímos música combinando el lenguaje que ya conocemos con los códigos que ya conocemos, que son las letras y son las palabras. Obviamente las letras forman sílabas y las sílabas palabras. Ese código ya lo tenemos, pero podemos unirlo. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué se puede unir de esta manera este código? Porque como vimos antes, salió del texto escrito los nombres de las notas.
Por eso es que tiene relación al momento de nosotros leerlos de esta manera. Simplemente están dibujadas, están representadas de otra manera, porque no puede ser solo con letras. Sería muy difícil leer la música de esa manera. Por eso estos signos es una simplificación de este lenguaje. ¿Sí? Entonces, si uno quiere realizar este tipo de ejercicios, lo puede realizar. ¿De qué manera? Colocan los nombres de las notas, como están aquí, do, re, mi, fa, sol, la, si, y crean frases. Son muy sencillas de crear. Entonces, por ejemplo, si yo quiero iniciar con la nota si me levanto por la tarde, no como, por ejemplo, si quiero decir donas, do-nas o do-nas. Pero es la razón de que los nombres de las notas salieron a partir de un texto. Por eso es que se pueden relacionar los dos, es decir, no están ajenos. Simplemente que la representación de esas palabras están hechas en códigos que solamente se pueden leer a través de signos, que son las notas musicales, con otros signos que si desean saber cuáles son, les recuerdo, tienen que seguir viendo este video. Tienen que seguir viendo estos videos. Ahora, el momento instrumental, ya que como dijimos, este tipo de cápsulas no es solamente para que ustedes entiendan la música a nivel teórico, sino también a nivel práctico. Como se darán cuenta, aquí atrás tengo dos violines, los dos son míos, obviamente yo toco el más grande, y los vengo tocando desde los 9 años de edad. Entonces, hablemos un poco del violín. No voy a andar tanto en la historia, ya que sería hacer un video totalmente aparte, pero las características básicas del violín. Tiene 4 cuerdas, 4 clavijas y afinadores, un arco y para de contar. No hay más explicación. Y me dirán que es muy sencilla, tal vez esperaban algo más extraordinario. Sí, en realidad el violín es más extraordinario de lo que yo lo acabo de decir. Pero para que entiendan básicamente, eso es un violín, es un instrumento de madera. Se clasifica en la familia de las cuerdas frotadas porque se frota con un arco y que tiene 4 cuerdas, como ya dije, que están afinadas a diferentes alturas. Algo que siempre me preguntan mis alumnos de violín es si este es el mismo tamaño para todos, ya que cuando yo empiezo a dar clases obviamente llevo mi violín y si el niño obviamente es muy pequeño, el violín le va a quedar muy grande, es como ponerse una camiseta de papá, por ejemplo, o de una blusa de mamá, o los zapatos, por ejemplo. Si uno tiene una determinada talla y se va a poner unos zapatos una talla más grande, no le va a quedar bien, se va a caer. Lo mismo ocurre con el violín. Esto se debe a que está adaptado a la persona que lo está tocando. ¿Sí? Es igual que ponerse una camiseta. No me puedo poner una camiseta de una talla más grande, tiene que ser de mi talla. Lo mismo es con el violín. Entonces, al principio tenemos diferentes medidas, van desde los más pequeños, desde un 16avo, hasta el más grande que es el 4 cuartos. Obviamente ahí pueden variar dependiendo de la persona, pero si se dan cuenta aquí tengo, por ejemplo, este fue mi primer violín, es un medio, yo lo empecé a los 9 años, aquí se ve bastante grande, pero déjeme decirle que es muy chiquito, en comparación a mi violín actual, que es este de aquí. Voy a enseñarlos ahí. Tal vez ahí se ve mejor la diferencia. También en la altura los estoy colocando a la misma altura y no llegan. ¿Ya? Son las mismas características, los mismos elementos, pero el tamaño es diferente. Entonces, esto depende, como ya dije, de la persona que lo esté aprendiendo. Varía de acuerdo a la edad. Eso es muy importante al momento de aprender el violín. Ahora, tomaré el violín que yo uso actualmente y les mostraré cada una de las partes. Yo les enseño a mis alumnos que el violín es como una persona. Tiene la cabeza,
y llega hasta los pies. Entonces la cabeza va a ser la parte superior de aquí arriba, que es la caracola. Luego tenemos, como decía, las 4 clavijas. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Las 4 cuerdas, la caja del violín con su tapa. Como se dan cuenta, es madera. O sea, hay violines eléctricos que son de otro material, pero esto es violín de madera. Estas, como Fs, además de ser algo ornamental, porque se ve muy bonito, hacen de función de un parlante. Cuando uno toca el violín, hay un proceso que les voy a explicar en un momento. Lo que está aquí, esto se llama puente. Este pedacito de madera que está aquí, ¿ya? Esto se llama puente. Es el que eleva las cuerdas, perdón. Lo que está acá abajo es el tensor. Como su nombre indica, tensa las cuerdas y tiene los afinadores. Yo solamente tengo 2 porque ya aprendí a afinar el violín, entonces necesito solamente 2 afinadores para las cuerdas más agudas, como les explicaba, y para las graves ya no necesito afinador. Luego tengo la mentonera, esto es de ébano, o sea, es madera. Salvo las cuerdas, es lo único, y bueno, la sordina con los afinadores, es lo único que no es de madera en el violín. Pero la mentonera sí lo es. Esto se ubica en la parte del mentón, de ahí su nombre. Y un accesorio adicional, bueno, es la hombrera. La hombrera es un elemento que salió después debido a que se podía lesionar uno la clavícula cuando tiene el cuello muy largo, como en este caso el mío. Entonces, para evitar este tipo de lesiones, se inventó la hombrera. Entonces, la hombrera va a ser la almohadilla. ¿Sí? Y tenemos las 4 cuerdas. Sumado a esto, tengo mi arco. Como se dan cuenta, también es de madera. Voy a mostrar ahí. Todo es de madera, ¿ya? Exceptuando las cerdas, la nuez y el tornillo que está aquí. Entonces, ¿por qué es de cuerda frotada? ¿Por qué se toca con el arco? Si se dan cuenta, toqué con el arco. Eso no significa que el violín no pueda ser interpretado de otras maneras. Claro que sí. Yo puedo tocar pizzicato, que es una manera de peñiscar las cuerdas. ¿Sí? Peñisque las cuerdas. Otra manera, en el violín existen diferentes tipos de golpe de arco. Golpe de arco, no se imaginen que voy a golpear la cuerda, sino que es una manera de tocar con la mano derecha. Entonces tengo, por ejemplo, el taché. Si yo quiero hacer el mismo pasaje legato o ligado, tendría que ligar las cuerdas, es decir, unirlas. ¿Sí? Si yo quisiera hacer martelé, es decir, con un martillado, tendría que hacer el arco rápido, detenerlo y con acento. Si yo quisiera hacer, en cambio, espicato, es cuando el arco sale del puente y brinca. Sin embargo, hay diferentes combinaciones de esto, como por ejemplo el ricochet. Por ejemplo, en el violín, con ese tipo de ese golpe de arco, yo podría hacer, por ejemplo, son diferentes formas de tocar el violín. El violín, como yo les decía, cada cuerda está afinada de manera diferente.
por quintas. Y si quieren saber qué es una quinta, tienen que seguir viendo el video para poder explicarles. El violín lee igual con partituras, como las que tengo aquí, que es esta de aquí. ¿Ya? Esta es la manera en cómo se lee la música y yo puedo interpretarla. Es el lenguaje, es el código. Entonces, recapitulando, recordemos que las notas musicales surgieron a partir del lenguaje, de un texto litúrgico. El inicio de cada frase, Guido d'Arezzo tomó el inicio de cada frase y creó los nombres de las notas musicales. Ya luego se inventó la manera en cómo se podían plasmar estos nombres con una figuración que sea reconocible y pueda ser leída. ¿En dónde? En un tetragrama que después sería llamado pentagrama porque se le añade una línea más. Antes eran 4, luego fueron 5. Y de esta manera se podría perdurar en la música, es decir, los cantos o las obras no se perderían, se podría facilitar la enseñanza, su reproducción, se podría compartir de manera más fácil la música y su lectura sería mucho más interactiva, sería mucho más precisa de lo que se está realizando. Ya posterior se añadirían otros tipos de elementos, otros signos, pero básicamente esa es la manera en cómo se inició el origen de las notas musicales. Bien, en esta primera parte, bueno, les quise hacer la introducción del violín. Es un instrumento muy bonito, muy lindo. Si ustedes quisieran más clases del violín o separarlas de la teoría musical, no se olviden de comentar y obviamente estamos prestos a leer sus comentarios. Espero que les haya gustado esta primera clase. Como ya les dije, introductoria simplemente, para que ustedes tengan otra manera de percibir la música. Que sea también otro tema de conversación muy bonito que ustedes puedan decir, bueno, sabes que yo sé de dónde salen los nombres de las notas musicales, no simplemente porque me lo dijeron en la escuela y ya, no, hay una razón de ser. Y que tiene relación con el lenguaje, claro que sí, porque al igual que este, sufre una transformación, tienen códigos que se interpretan, que se expresan, que se transmiten, se comunican y que llevan en sí una idea a través de frases. Y bueno, sin más, espero que les haya gustado esta primera clase. Espero sus comentarios en la parte de abajo. Si quieren algún tema en específico, no duden en decirnos y nos vemos en la siguiente ocasión. Muchas gracias y que tengan un buen día, buena tarde o buena noche.